En aquel tiempo se levantó toda la asamblea, o sea, sumos sacerdotes y escribas, y llevaron a Jesús a presencia de Pilato, y se pusieron a acusarlo diciendo: Hemos comprobado que éste anda amotinando a nuestra nación y oponiéndose a que se paguen tributos al César, y diciendo que él es el Mesías, el Rey. Pilato preguntó a Jesús: ¿Eres tú el rey de los judíos? Él le contestó: Tú lo dices. Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la gente: No encuentro ninguna culpa en este hombre. Ellos insistían con más fuerza, diciendo: Solivianta al pueblo enseñando por toda Judea, desde Galilea hasta aquí. Pilato al oírlo preguntó si era Galileo, y al enterarse que era de la jurisdicción de Herodes, se lo remitió. Herodes estaba precisamente en Jerusalén por aquellos días. Herodes, al ver a Jesús, se puso muy contento, pues hacía bastante tiempo que quería verlo, porque oía hablar de él y esperaba verle hacer algún milagro. Le hizo un interrogatorio bastante largo, pero él no le contestó ni palabra. Estaban allí los sumos sacerdotes y los escribas acusándolo con ahínco. Herodes, con su escolta, lo trató con desprecio y se burló de él. Y poniéndole una vestidura blanca, se lo remitió a Pilato. Aquel mismo día se hicieron amigos Herodes y Pilato, porque antes se llevaban muy mal. Pilato, convocando a los sumos sacerdotes, a las autoridades y al pueblo, les dijo: Me habéis traído a este hombre, alegando que alborota al pueblo. Y resulta que yo lo he interrogado delante de vosotros, y no he encontrado en este hombre ninguna de las culpas que le imputáis, ni Herodes tampoco, porque nos lo ha remitido. Ya veis que nada digno de muerte se le ha probado. Así que le daré un escarmiento y lo soltaré. Por la fiesta tenía que soltarles a uno. Ellos vociferaron en masa diciendo: Fuera ese, suéltanos a Barrabás. A este lo habían metido en la cárcel por una revuelta acaecida en la ciudad y un homicidio. Pilato volvió a dirigirles la palabra con intención de soltar a Jesús, pero ellos seguían gritando: Crucifícalo, crucifícalo. Él les dijo por tercera vez: Pues qué mal ha hecho éste. No he encontrado en él ningún delito que merezca la muerte. Así es que le daré un escarmiento y lo soltaré. Ellos se le echaban encima, pidiendo a gritos que lo crucificara, e iba creciendo el griterío. Pilato decidió que se cumpliera su petición. Soltó al que le pedían, al que había metido en la cárcel por revuelta y homicidio, y a Jesús se lo entregó a su arbitrio. Mientras lo conducían, echaron mano de un cierto Simón de Cirene, que volvía del campo, y le cargaron la cruz para que la llevase detrás de Jesús. Lo seguía un gran gentío del pueblo, de mujeres que se daban golpes y lanzaban lamentos por él. Jesús se volvió hacia ellas y les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos, porque mirad que llegará el día en que dirán: dichosas las estériles y los vientres que no han dado a luz, y los pechos que no han criado. Entonces empezarán a decirles a los montes: desplomaos sobre nosotros, y a las colinas: sepultadnos. Porque si así tratan al leño verde, ¿qué pasará con el seco? Conducían también a otros 2 malhechores para ajusticiarlos con él. Y cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron allí, a él y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y se repartieron sus ropas, echándolas a suerte. El pueblo estaba mirando. Las autoridades le hacían muecas diciendo: A otros ha salvado.
que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el elegido. Se burlaban de él también los soldados, ofreciéndole vinagre y diciendo: Si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había encima un letrero en escritura griega, latina y hebrea: Este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba, diciendo: ¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le increpaba: ¿Ni siquiera temes tú a Dios estando en el mismo suplicio? Y lo nuestro es justo, porque recibimos el pago de lo que hicimos. En cambio, este no ha faltado en nada. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le respondió: Te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Era ya eso de mediodía, y vinieron las tinieblas sobre toda la región hasta la media tarde, porque se oscureció el sol. El velo del templo se rasgó por medio, y Jesús, clamando con voz potente, dijo: Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Ahora como señal de respeto, nos arrodillamos. El centurión, al ver lo que pasaba, daba gloria a Dios, diciendo: Realmente este hombre era justo. Toda la muchedumbre que había acudido a este espectáculo, habiendo visto lo que ocurría, se volvía dándose golpes de pecho. Todos sus conocidos se mantenían a distancia, y lo mismo las mujeres que lo habían seguido desde Galilea y que estaban mirando. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos escuchado este relato íntegro de la pasión del Señor y ante el mismo solo caben dos posiciones: o la de aquel que escucha lo que ocurrió como un mero espectador, para el que aquello fue simplemente un acontecimiento más de la historia de los hombres, o la de aquel que lo ve con los ojos de la fe y por lo tanto pone el corazón y experimenta el dolor del sufrimiento que padeció aquel que es nuestro Maestro, aquel que es el enviado por Dios Padre, que es Cristo, y que por nosotros se entregó para salvarnos. Cuando pecamos, nos esclavizamos al mal, pero también cuando pecamos, le decimos a Dios que no. Le decimos a Dios que preferimos seguir otros caminos antes que hacer su voluntad. Y por lo tanto, cuando caemos, deberíamos recordar que Dios siente y que Dios sufre. La pasión y muerte de Cristo nos recuerda que Dios Padre ha expresado el amor que nos tiene enviando a su Hijo al mundo para que Él, cargando con nuestros pecados, nos liberara de las ataduras del mal. Por eso cuando tú caes, cuando tú debido a tu debilidad tropiezas, piensa que hay alguien que espera algo de ti. ¿Qué espera Dios de nosotros? Que creamos en su misericordia, que creamos en su amor. La pasión y muerte de Cristo es la prueba máxima de ese amor de Dios, de esa misericordia que el Señor nos tiene. Has caído, no deberías haber caído, pero eres débil y has caído, levántate para volver a la casa de tu Padre Dios, para recibir su amor, su misericordia. No sirve de nada que sigas esclavizado al pecado, que no te dejes liberar por el Señor. No pienses, es que el Señor no se merece mi miseria. Claro que no se merece tu miseria, pero la quiere. Quiere tu miseria para liberarte de ella. Quiere tu pecado para curar y sanar tus heridas. Te quiere a ti, y porque te quiere a ti, envía a su Hijo al mundo para redimirte. Vamos a participar en el Tríduo Pascual, el jueves, el viernes y el sábado.
Participemos no como meros espectadores, sino como hijos liberados y salvados por el sufrimiento de Cristo. Participemos como aquellos que ponen el corazón y que simplemente nace del mismo una palabra: gracias. Porque ninguno de nosotros se merece el amor de Dios, porque ninguno se merece que Cristo subiera en la cruz para salvarnos, porque ninguno de nosotros se merece su derramamiento de sangre. Él lo hizo como obediencia al Padre para liberarnos del pecado. Obedece tú a lo que Dios te pide para levantarte cuando has caído y ponerte otra vez en camino. Siente como propio el sufrimiento de Cristo, puesto que tú eres la causa por la que Él subió a la cruz. Tú eres la causa por la que Él derramó la sangre para liberarte del pecado. Has caído, ojalá y no lo hubieras hecho, pero si has caído, no permanezcas esclavizado al pecado. Deja que el Señor te libere. Cuando nosotros caemos y no nos levantamos, Dios sufre. Y sufre doblemente. Sufre porque el pecado es una afrenta al amor de Dios, pero también sufre porque Él sufre en nosotros. Quizás es que no acabamos de entender que Cristo se entregó y se hizo hombre y subió a la cruz porque Dios nos ama. Por lo tanto, cuando hayas caído, levántate nuevamente. No permitas que el Señor siga sufriendo debido a tu soberbia. Sé humilde, reconoce tu necesidad del amor de Dios, ponte en manos de aquel que ha venido a salvarte, acoge el regalo de la salvación y vuelve a empezar. Los cristianos tenemos esperanza. La esperanza no nace de que seamos perfectos y no caigamos, sino de que creemos en aquel que nunca se cansa de perdonarnos. Creemos en aquel que una y otra vez tiende su mano para reconciliarnos, para rescatarnos del pecado, para salvarnos. No dejes que el Señor sufra. Ojalá y no caigas, pero si has caído, levántate y que el agradecimiento ante tanto amor por parte de Dios marque tu relación con Él. ¿Cuántas veces no comprendemos los planes del Señor? Pero sí hemos sentido su amor. Cuando no comprendas, acepta el misterio mirando la cruz de Cristo, sabiendo que Él subió ahí por ti y que por lo tanto, aunque a veces no comprendas los planes de Dios, aceptas el misterio confiando en el Señor, diciéndole: Señor, me fío de ti, aunque a veces no entiendo ni comprendo por qué ocurren ciertas cosas que me hacen daño. Confiemos en el Señor, tenemos pruebas para creer en Él. La prueba máxima es que Cristo se hizo hombre y subió a la cruz para compartir con nosotros su vida divina. Pues celebremos este Triduo Pascual poniendo el corazón, sintiendo con Cristo que sube a la cruz por nosotros y dándole las gracias por el amor que nos tiene, porque es un Dios paciente, lento a la cólera, es rico en misericordia, no quiere la muerte de sus hijos, sino que nos convirtamos a su amor y que vivamos. Jesús decía que si el sarmiento no está unido a la vid, no puede dar fruto. Si nosotros no estamos unidos a Cristo, si no dejamos que Él con su gracia llene nuestra vida de esperanza, no podemos tener vida. Y cuando uno no está unido a Cristo, ante las dificultades de la vida, se siente solo. Experimenta ante sus miserias que no tiene sentido luchar porque vuelve a caer. Pero si está unido a Cristo, experimenta que hay alguien que le sostiene, que no le quita la cruz ni los problemas de la vida, pero que nos acompaña y nos dice: te amo. Ese es Jesús. Que este triduo que vamos a iniciar nos sirva para llenar nuestro corazón de agradecimiento, para identificar tantos motivos y momentos para darle gracias a Dios porque envía a su Hijo al mundo para redimirnos. Vivamos con esperanza, no porque no tenemos problemas, sino porque sabemos que hay alguien que se hizo problema, que asumió nuestros problemas por nosotros, que se hizo pecado para salvarnos. Ese es Cristo. El pecado nunca tiene la última palabra. Si tú le abres el corazón al Señor, Él te redime, te perdona, asume tus culpas, restablece en ti aquello que el pecado te ha quitado y te devuelve la dignidad de hijo de Dios. Que el Señor nos ayude.